Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien en un día muy, muy especial. Hoy estamos celebrando a nivel planetario el Día Mundial de la Democracia. ¡Qué fiesta! ¡Qué linda fiesta!, me decía hace un rato el doctor Claudio Rama, a quien saludo desde acá. Vamos a conversar con él la semana que viene. El doctor Claudio Rama es doctor en Derecho, Ciencias Sociales, doctor en Pedagogía, catedrático, investigador, escritor, que iba a publicar una obra en el Teatro Solís, pero resulta que la directora del teatro, acomodada por Carolina Cose, es decir, esa gente que está a dedo, evidentemente, con una estrategia del Partido Comunista, que es que los integrantes militantes del partido estén por encima del resto de las personas, más allá de sus capacidades, para ir ocupando lugares dentro de un Estado. Esta mujer, que cantaba tangos en una época, en una versión tristona del tango, ¿no? Una versión feminista, tristona del tango, que nada tiene que ver con el espíritu rioplatense de ese acervo maravilloso, que es el tango que tanto nos cuida en el idioma y que vamos a tener que estudiar seriamente, inclusive seriamente se tendría que dar en el liceo el acervo literario que tiene el tango. El acervo literario en sus letras, es decir, en sus grandes bates, como se decía, poetas, trovadores, escritores. El tango es un género de autor, no es un folclore, es un género con distintas corrientes estéticas, tiene distintas épocas, va acompañando el proceso cultural del siglo XX y es evidentemente un acervo literario, musical de excelencia. Y decimos tango, decimos milonga, milongón también, por supuesto, la milonga orillera, decimos el candombe dentro del tango, ese que tanto cultivó de modo genial Homero Mansi. Pero esta mujer de eso creo que no tiene idea. E impone esa mujer que provenía del tango, que el doctor Claudio Rama exponga en lenguaje inclusivo esa obra. Entonces ahora parece que el doctor Rama decide, bueno, denunciarla ante la justicia. Viste que yo bajo la cabeza un poco, la justicia en este país es un sistema montado de justicia. Digo todo esto porque cuando se celebra la democracia hay que celebrar características que tiene la democracia, hay que celebrar principios que son determinantes y que la califican como tal. La democracia que fue el sueño de los fundadores de Estados Unidos, por ejemplo, de esos padres fundadores, la democracia que fue el sueño de tantos pensadores que con un gran esfuerzo intelectual e inclusive humano llevaron adelante obras de pensamiento que apostaron al pensamiento racional, al pensamiento metodológico, científico, para construir una tecnología del poder que nos cobijara nuestras libertades y que racionalizara la convivencia social. Eso se planteaba en aquellos siglos XVIII, XIX, lo que fue calificado por historiadores como la época del nuevo pensamiento o las nuevas ideas, porque evidentemente en Europa pretendían emancipar a la sociedad de aquellas omnímodas monarquías absolutistas, sobre todo, para escapar del capricho del que tiene el poder, para escapar del poder voluntarista, personalista, por supuesto arbitrario, excesivo, concentrador del poder, como era el poder de los monarcas, el poder
ciertos reinos. Bueno, se pensó en lo que habían concebido los antiguos griegos y había atravesado periodos de la historia como aquella Primera República Romana y aquel renacimiento humanista que ya indicaba en los albores, fines del siglo XV, otoño de la Edad Media, y en el siglo XVI, que es el siglo del humanismo por excelencia, se plantean ahí las premisas fundamentales de un régimen de vida humanizante, más humano. Y a partir de ahí se va desarrollando ese proceso que va a consagrarse en las revoluciones modernas. En América Latina, evidentemente, en el siglo XIX. Nuestro país nace como país, nace independiente, soberano en 1830 con la jura de nuestra Constitución. Y esa Constitución es, en rigor, democrática, democrática, liberal, republicana. No creo haya otra opción en la democracia que no sea el liberalismo, porque precisamente la democracia es el régimen de las libertades. Hasta quizás sea pleonásmico decir que la democracia es liberal. Decir democracia creo que es decir régimen de libertades. En Libertas tenés un excelente trabajo publicado por el licenciado Santiago del Pino, un excelente trabajo, como le caracteriza a él, respecto a todo esto que estoy manifestando ahora, características que tiene la democracia, qué es la democracia, qué es la república, qué es un Estado, qué es el Estado nacional, qué es el Estado de Derecho, la historia de la democracia. Pero también con la historia de la democracia tenés la historia de las conspiraciones contra la democracia. Las conspiraciones son tan antiguas como la condición humana. Hay cantidad de hechos históricos de conspiraciones, que conspiración significa una organización militar o político-militar, hasta incluso también intelectual, para tirar abajo un régimen o a un monarca o a un rey. Y cuando nace la democracia, varias conspiraciones para tirar abajo a la democracia, que podemos decir en términos de Maquiavelo, que es el actual príncipe. En el Príncipe de Maquiavelo, Maquiavelo planteaba al príncipe como esa unidad del poder que precisamente estaba representada en aquellas épocas por el príncipe. Pero el príncipe lo podemos, digamos que extrapolar al concepto de ese poder en su unidad, como poder en sí, el poder concebido en una forma. La democracia es el poder concebido en una forma y es la forma de las libertades, el poder desde las libertades y para las libertades individuales. La democracia no solo es el sufragio universal, no solo es el sistema o régimen de gobierno que nos permite elegir autoridades, sino que a su vez nos garantiza, porque eso le da sustento, nuestras libertades. La libertad de pensamiento, fundamentalmente honrar la vida honorable, artículo 7 de nuestra Constitución, los 6 derechos que escalan en una descripción como derechos fundamentales que le dan el sustento a nuestra República Democrática, la República Oriental del Uruguay. Esto ya nos está diciendo que la democracia es si se cumple en estricto rigor con lo que su compleja y sofisticada maquinaria exige en pos de defender nuestras libertades. ¿Y por qué en pos de defender nuestras libertades? Porque al proteger y defender nuestras libertades, lo que se está haciendo en democracia es permitir el desarrollo de una sociedad. Y el desarrollo de una sociedad se da sobre la base del crecimiento de cada uno de nosotros como individuos, como personas, con ese afán, con el propósito de vida, con el estímulo, con el incentivo de tener un plan de vida, un plan a desarrollar, un método para trazar todo ese caminar y lograr objetivos. Para eso tenés que ser libre, tenés que tener libertad de pensamiento, tenés que tener la libertad de expresarlo, y expresarlo significa esto que estoy haciendo yo ahora acá, delante de todos ustedes, y lo mismo lo puede hacer un inventor
un innovador, alguien que descubre algo, lo evalúa, lo estudia, elabora el proyecto, lo lleva a un banco y plantea que necesita un préstamo para hacer un emprendimiento. A eso se le llama formalización o formación heurística de un capital para emprender desde la innovación, es decir, desde lo originalmente creado. Eso, por ejemplo, es el capitalismo, que es el sistema económico de libertades, de libertad de emprendimiento, de la libertad de formar capital y de un derecho fundamental, forma parte de ese sistema económico, que consagran todas las constituciones de los estados modernos democráticos como el nuestro, al fundamentar al Estado en la consistencia de la propiedad privada. La propiedad privada, el derecho de propiedad, es un derecho inviolable, dice el artículo 32. Las conspiraciones existen, claro que existen. Lo que sucede es que hay mucha gente hoy por hoy que son devotos de la idea de la conspiración, son fanáticos de las ideas de las conspiraciones, son indiscriminadamente creyentes y eso no está bien. Y están los otros que son indiscriminadamente ateos de las conspiraciones, la van de sabios, y son también fanáticos ateos de las conspiraciones, irracionales fanáticos anti-teoría conspiratoria o conspiración. Pero en verdad la conspiración no es una teoría, o en todo caso puede haber una teoría respecto a un hecho puntual. La conspiración forma parte de la naturaleza humana, está en la condición humana y evidentemente es compleja, no es fácil divisar una conspiración. Pero como se puso muy de moda todo esto, están los negociadores de las teorías de la conspiración, están los predicadores de teoría de la conspiración, están los devotos de las teorías de la conspiración que les venden, y están los acérrimos ateos contrincantes de todo eso. Entonces, también ahí hay una tremenda grieta en la humanidad y se pervirtió todo. No sabemos a ciencia cierta dónde está la información correcta, dónde se está dando el ejercicio del periodismo como profesión, dónde se está llevando adelante ese insumo fundamental para la democracia, que es la tarea periodística, la investigación periodística y la expresión periodística desde la libertad de prensa para sustentar un sistema de convivencia racional que proteja nuestras libertades. Entonces todo está en agua de borraja, todo está mezclado en este mundo que predijo muy bien Carl Sagan, en esta gran pecera que es Internet, en esta gran ventana, asomó todo el conventillo mundial hablando todos de lo que quieren y de cualquier cosa. Y hay dentro de eso, por supuesto, que ventanitas que son muy importantes, muy interesantes, con programas muy serios, con gente muy seria que investiga de verdad, que entrega información y da además capacidad de desarrollo crítico. Hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor, como en botica, como se decía. Por lo tanto, no hay que creer en generalidades. Ahora, hablando de conspiración, Uruguay nuestra democracia fue víctima de una terrible conspiración. Nuestra democracia ha sido conculcada prácticamente y empezó en la Guerra Fría. Uruguay tiene en su constitución un artículo que precisamente define la capacidad de defenderse si acaso hay un proceso de conspiración contra la patria, contra nuestra nación soberana, constituida como una nación democrática y republicana. Y eso sucedió y sobrevino luego un golpe de Estado. Y sucedió a través de grupos armados, de grupos guerrilleros, instruidos, alineados al bloque soviético que procuraba derribar las democracias de nuestros países para instalar el régimen marxista-leninista. Eso hicieron los Tupamaros, MLN Tupamaros, 16 comandos armados, grupos armados en aquel entonces,
que atentaban contra las instituciones democráticas del Estado uruguayo. Conspiraron, se organizaron en el exterior, se fueron a instruir, tuvieron cursos militares, entrenamiento militar, tanto en la Unión Soviética como en Cuba, se prepararon con comandos de especialistas del G2, que es el ejército especializado, y además también en inteligencia de Cuba. Rosenkopf se preparó ahí, por ejemplo. Cantidad de miembros integrantes del MLN se prepararon en Cuba. Otros los llevaban vía Arismendi hacia la Unión Soviética. Un ejército clandestino del Partido Comunista, como el Partido Comunista Garronero. El Partido Comunista es el que nunca te va a dar plata, le saca plata a los demás y te dice que es bueno y te da plata a vos. Y como garronea todo, el Partido Comunista le garroneó al Estado uruguayo la formación militar. Entonces metió topos por dentro del liceo militar y de la escuela militar, de las escuelas militares, para formación ya de los altos mandos, para la formación profesional de militares, formó militares que eran integrantes del Partido Comunista. Y a eso se le llamó la cuarta dirección, y que era una especie de falange que estaba infiltrada dentro de las Fuerzas Armadas por el propio Partido Comunista de Uruguay, haciendo caso de los 21 puntos estratégicos revolucionarios que planteó Vladimir Lenin en el año 1919, que el Partido Comunista va a llevar en rigor esos principios cuando se funda en 1921 y va a desarrollar una estrategia conspiratoria muy paulatina, minuciosa, porque no tienen apuro, como para llegar al poder. Todo eso ocurrió en Uruguay, nada de eso creo que le den a los chiquilines en el liceo, en los planes de estudio de historia, no creo. No creo que les den con minucioso detalle qué significó la Guerra Fría, quiénes fueron los protagonistas de aquel entonces, cómo se organizaron, cómo se armaron, los claros oscuros de toda esa época. No creo. Les están dando todo el tiempo que los tupamaros fueron los héroes y que los revolucionarios sindicalistas fueron los héroes que defendieron nuestra democracia y nuestras libertades contra unos tiranos gordos que tomaban whisky y eran unos militares que se les ocurrió someter a la gente. Porque es ese disparate básico, aberrante, que se está describiendo en los textos de historia, inclusive diciéndoles que la democracia en Uruguay se rompió en el año 68 a través de una peregrina teoría de Gerardo Caetano, teórico marxista, historiador marxista del Uruguay, que hoy están todos los libros de historia, de todos los manuales, de todos los programas de historia, en el liceo, en la UTU. Así que de transformación educativa, la verdad que a mí me tiene bastante caliente esto, porque es pura galería, pura galería. La democracia la defendés si le instalás a la población desde el Estado que pretende ser democrático un sistema de enseñanza que dé una perpetua enseñanza en valores democráticos republicanos. ¿Y eso cómo lo haces? Cumpliendo con el principio universal de la laicidad en la enseñanza. De la laicidad. Darle a los chiquilines las versiones científicas, las investigaciones científicas, objetivas, imparciales, darles las versiones también ideológicas y parciales, todo eso junto en la interpretación de la historia, en los contenidos de historia, en la filosofía de la historia, en los cursos de filosofía, que este ministro de modo anormal quería quitar, quería sacarle a las nuevas generaciones las herramientas básicas para aprender a pensar. Y si vos no aprendés a pensar, no podés tener democracia. Y yo no puedo creer, te sigo en este tono, mira, no puedo creer que un doctor en filosofía piense de esa manera. La conspiración, hablaban de conspiración, a veces se da automáticamente. Creás un montón de personajes que piensan mal y te están conspirando. No es tan difícil, ¿eh? Tampoco.
No es que tenés que pensar en un grupo que se reúnen, como una logia que van. No, no, vas creando material de estudio, vas incentivando ideas, vas legitimando formas de pensar y empezás a conspirar contra otras formas de pensar y se va tirando abajo todo un dibujo, un diseño de sociedad, y eso es lo que pasó en Uruguay. Comenzaron de modo brutal, de modo más primario, más marxismo ortodoxo, la lucha armada para tirar abajo las instituciones. Eso fue sofocado, eso fue vencido de alguna manera por nuestras Fuerzas Armadas. Se tuvo que ir a un golpe de Estado. La Asamblea General lo requirió a través de una ley de seguridad del Estado. Previo a ello, con disposiciones de medidas prontas de seguridad, como establece el artículo 31 de la Constitución de la República, que precisamente contempla la necesidad de proteger a nuestro soberano Estado de Derecho democrático republicano si acaso existen conspiraciones contra la patria. La seguridad individual no podrá suspenderse, dice el artículo 31, sino con la anuencia de la Asamblea General, o estando esta disuelta o en receso de la Comisión Permanente, y en el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria, y en el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria, y entonces solo para la aprehensión de los delincuentes, y entonces solo para la aprehensión de los delincuentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 17 del artículo 168, es decir, se deben establecer medidas que son necesarias y específicas para la aprehensión de esos delincuentes en particular que están atentando en una conspiración contra la patria y como están organizados, como son un crimen organizado, profesionalizado, que conspira contra las instituciones democráticas, se deben establecer medidas muy específicas de parte de quienes, de las fuerzas de la defensa nacional. Para eso existen las Fuerzas Armadas en todos los países. Y eso lo determina el poder político. Lo determina el poder político, lo dice el artículo 31. La seguridad individual no se suspende, no se suspendieron. Las libertades individuales continuaron. Incluso en plena dictadura o llamada dictadura, todos los civiles de a pie, como era mi caso, como era el caso de mi familia y el de la mayoría, no tuvimos conculcadas la mayoría de nuestras libertades. Estudiamos, la gente emprendía, tenían negocios, no nos pasaba nada. Los que estuvieron presos, torturados, eran militantes, cuadros organizados, militarizados, profesionales, o espías, topos, vigilantes, es decir, vías, distintos agentes revolucionarios que integraban los partidos revolucionarios, todos constituidos desde la Internacional Comunista que integró nuestro Partido Comunista de Uruguay. Porque el comunismo es una internacional que conspira contra las democracias. Luego de eso, se organizan como lo plantea la Internacional Comunista. La Internacional Comunista plantea al Partido Comunista de cada uno de los países, porque el Partido Comunista es uno solo, es internacional, el Partido Comunista de cada uno de nuestros países le plantea la necesidad, no solo estratégicamente, de integrar, de comandar prácticamente, de liderar a los sindicatos, a la educación, a los gremios educativos y penetrar en el Estado, sino además construir alianzas políticas, construir coalición. Y eso se hizo con el Frente Amplio. El fenómeno coalicional es un fenómeno de la estrategia internacional comunista que necesita alinearse, unir fuerzas con todos los grupos políticos o las expresiones políticas más o menos afines a las ideas del Partido Comunista, las cuales van a ser absorbidas definitivamente en cierta instancia por el Partido Comunista. ¿Qué estoy diciendo yo con todo esto?
que el Partido Comunista es el enemigo histórico acérrimo de la democracia que está permanentemente, ¿qué? Conspirando. Todo el tiempo el Partido Comunista está conspirando contra el modelo democrático liberal de nuestros estados nacionales, al extremo tal que organiza coaliciones. Y de ahí que se da el fenómeno coalicional que tanto experimenta América Latina. Porque el resto de los partidos, bobaliconamente, de modo retardado, cuando ya tienen la enfermedad arriba, se dan cuenta que se tienen que empezar a unir. Porque claro, el Partido Comunista te armó bruto batallón de partidos que con esa diversidad de ofertas que inteligentemente plantea, centroizquierda, democracia cristiana, eh, cierta versión light, pero progresista, etcétera, etcétera, ese abanico de tanta oferta electoral dentro de una coalición es el Partido Comunista que te muestra distintas caras, como si fuera el dios Dioniso de los griegos, que se transforma, tenía 365 transformaciones, pero era el mismo dios. Se transforma en muchas cosas y después se vuelve a reunir, se repliega sobre sí mismo, como pasa con las sandías en Europa. Sandías, le dice un periodista a los ambientalistas, son verdes por fuera y son rojos por dentro, como la sandía. Bueno, todo eso es un estado permanente de conspiración. Y cuando uno dice estas cosas, están los ateos acérrimos que dicen, salió el de la teoría de la conspiración. No, es estudiar un poco la historia y entender cómo funciona el Partido Comunista, la Internacional Comunista, sobre todo en la base de su doctrina, qué es lo que pretende la doctrina marxista-leninista, hoy por hoy el marxismo gramsciano, si vos querés, con versiones o reversiones críticas también de estrategias leninistas para llevar adelante, incluso desde el maoísmo chino, un plan organizado, hegemónico del socialismo del siglo XXI desde el Foro de San Pablo, acá en América Latina. A ver si despertamos de una vez. Y esto se lo digo al sistema político uruguayo. Porque si seguimos pensando que como no puedes con el enemigo, únete a él, el enemigo no se va a unir a vos, te va a matar, porque es el verdugo. Vamos a conversar en un ratito ya con el diputado, el doctor Conrado Rodríguez. Hoy viene un programa muy intenso, con el coronel Roberto Velasco hablando de estos temas y también con el doctor Gustavo Subía hablando de este tema concretamente en la seguridad pública y cómo está realmente nuestra sociedad muy desabastecida de seguridad, muy desprotegida. Y ahí también hay un terrible tema, un talón de Aquiles respecto a la calidad de nuestra democracia. Quédate ahí. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.